Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection le damos la bienvenida a esta nueva presentación. El día de hoy tenemos una ponente muy especial, ella es de Bolivia, se llama Doris Cruz Fuentes. Nos va a presentar una pequeña y corta, digamos, un resumen muy pequeño de lo que fue su tesis. Fue basada en el programa de entrenamiento en habilidades sociales a través de la equinoterapia para mejorar las relaciones de interacción social en niños que viven junto a sus padres en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. Bueno, Doris, bienvenida a esta plataforma, pero antes de que inicies y compartas tu pantalla, quiero que nos cuentes un poco quién eres tú y cómo llegas a estas masterclass. Muy bien. Nuevamente, gracias Alejandro por la oportunidad de mostrar um, aquello que para mí pues ha sido un sueño de principio, porque cuando había empezado con la tesis pues creo que el tema de caballos a nadie le parecía un tema quizás algo serio, tal vez algo novedoso, incluso exploratorio, ¿no? Un estudio exploratorio. Pero dentro de eso, pues agradezco a las personas que han creído en mí, ¿no? Desde la formación misma. Yo trabajaba pues en el penal de San Pedro, apoyando a los niños de los privados de libertad. En ese entonces había niños que vivían en la cárcel de San Pedro. Yo había estado trabajando ya desde mis pasantías desde el año 2004-2005. Entonces, pues fui invitada a través de la fundación, perdón, es una asociación denominada Laboratorio Solidale, ¿no? Ah, la directora Bárbara Magalotti, italiana, estaba a cargo en ese entonces de todo el proyecto de San Pedro, ¿no? Del penal de San Pedro. Por lo que ese entonces ya me conocían los padres, ¿no? Y a veces eran recelosos de que se puedan sacar a los niños del recinto. Entonces, la directora me dice, ¿qué tal, Doris? Yo noto que los niños están estresados. ¿Te parece tal vez si pueden salir eh, a, al- a la Santa Aquilina, se llamaba el lugar donde trabajaba, creo que es un centro donde trabaja bastante el tema de rehabilitación, el tema de consumo, ¿no? Temas de drogodependencia, ¿no? Entonces, yo le digo, claro que sí, y me dice, pero hay caballos ahí. Perfecto, le digo, porque siempre me llamó bastante la atención los caballos. Yo no sabía nada de caballos, estaba cero. Y de hecho también sentía bastante temor al montar, a subirme, ¿no? Entonces, en ese trajín, me dice, mira, Doris, tal día te va a guiar Estefano, me dice, ¿no? Bueno, yo llego al centro y estaba eh, una licenciada psicóloga también, pero experta en el tema de quinoterapia, ¿no? Cuando me hizo una actividad con los caballos, eh, me llenó bastante curiosidad, ¿no? Estuve preguntándole todo el tiempo sobre lo que significaba el saludo, el respeto, la forma de acercarse al caballo. Entonces, yo le dije así en bromas a Estefano, quien me había llevado esa vez, ¿no? Para conocer el lugar y los caballos. Le dije en bromas, ¿no? Posiblemente cambie mi tesis. Y me dijo, claro, me dijo, ¿no? Pero esa experiencia ha sido única para mí. Posteriormente a esas clases, unas tres más, me parece que ella me ha estado ayudando, guiándome, pero me dijo que se iba a ir a, a Tarija, o sea, a otra ciudad del mismo país, ¿no? De Bolivia. Entonces me quedé con unas ganas increíbles de poder seguir aprendiendo de ella. Ella era, bueno, una, yo puedo decir que tenía una experiencia increíble en el tema, ¿no? Ella es Sieglinde Larik, ella es alemana, volvió a su país, ¿no? Actualmente. Creo que ella fue quien habló con la directora. Le dijo pues que yo había puesto bastante interés y que si está de acuerdo en poderla
le dijo a la directora, ¿no? Sí que habría la sugerencia de formarme como equinoterapeuta y darme las pautas básicas para poder trabajar también con los niños del penal. En ese entendido, pues la directora Bárbara pagó todos mis gastos, desde el viaje, mi estadía, el alimento, de lo cual me siento muy, muy agradecida porque realmente ha puesto mucho y ha creído bastante y esa confianza, pues yo siempre la agradezco hasta el momento, ¿no? Después, pues realmente en ese viaje tuve una experiencia única porque me hizo conectar con el caballo. Mi conexión con él, cuando ella me dijo, Doris, tienes que hacer esto, ¿no? Este caballo patea, tienes que ir con cuidado, delicadeza, tienes que saber acercarte de esta forma, cada mañana vas a ir, vas a ensillar el caballo, pero los caballos no tienen su jáquima, tienes que ponerlos, tienes que limpiarlos, tienes que asearlos, tienes que limpiar las cuatro patas. Bueno, ese era mi trabajo, ¿no? Y siempre me decía, me encargaba un trabajo, ¿no? Desde que desayunábamos de las 7 hasta las 11:30, 12, siempre estábamos hablando de la equinoterapia, ¿no? En ese entonces, pues yo ya había experimentado las salidas en luna llena, habíamos ido a, bueno, ella se echaba en un río, prácticamente se echó así, se dejó, ¿no? Y yo estaba con el temor si el caballo se va a mover, se moverá, se irá, o si escucha algún ruido. Ella dejaba que el caballo eh, esté solo, tranquilo, y ella echada, digamos, ¿no? Entonces, han sido varias experiencias que he tenido con ella, a quien también estoy muy agradecida, ¿no? Sí. Entonces, al volver ya no era yo la misma, porque yo era una persona pues que ha vivido bastante violencia en su hogar. Mi padre nunca nos ha hablado, digamos, ¿cómo se puede decir? Con cariño, siempre ha sido golpes. Y para mí, pues, el caballo era algo que no podía controlar y bueno, me daba bastante miedo, ¿no? Bajaba siempre temblando, bajaba de cada sesión, estaba temblando, hasta que me dijo, Doris, vamos a galopar, vamos a hacer esta subida. Y yo me acuerdo que lo había somatizado y he empezado a sentir un dolor dentro, no sé si era mi hígado al final, y le dije, no creo que pueda seguir porque siento un dolor acá. No, ahorita se te quita, me dijo, ¿no? Yo galopé y yo estaba en el segundo, entonces salió y no giré donde tenía que girar y me fui a la carretera, entonces el caballo galopaba en la carretera. Y me dijo, Doris, tienes que volver, gira el caballo, escuchaba lejos su voz y bueno, dije, tengo que girar. Entonces volví, no me pasó nada, más bien, pero se me quitó todo, todo dolor que tenía, ¿no? Entonces volví más relajada y me dijo, wow, me diste un susto. Entonces me dijo, yo ya pensaba que se iba a volver a casa porque ya alguna vez lo ha hecho, me decía. Entonces yo dije, wow, gracias. Entonces tuve una experiencia única, ¿no? Al volver yo ya no era la misma. Yo había cambiado bastante en los conceptos, en la forma en cómo puede trabajar un caballo. Entonces, desde mi cambio, yo he visto que se puede trabajar también con los niños y al volver, la noche, bueno, esa noche descansé, al día siguiente me puse a escribir toda la noche. Y mi tema que estaba basado en lo que era inteligencia emocional, lo cambié a lo que es habilidades sociales, ¿no? Porque he visto que se relacionaba bastante desde el saludo, ¿no? Hasta las temáticas que yo también había visto con ella. Entonces, ya lo planteé, presenté el perfil y también agradecida con la licenciada María Eugenia Pareja, porque me acerqué a ella
solicitarle que sea mi tutora, ¿no? Entonces ella aceptó y pues ya había que empezar nomás el trabajo, ¿no? Entonces, pues, eh, después de la presentación de perfil se aprobó y gracias a Dios, pues, empecé todo el programa, pero a medida que también pasó el tiempo, se quedó Félix Novo, en la institución donde se había ido la alemana, mi tutora, mi instructora, Siglinde, ¿no? Félix fue quien me ayudó en la realización de la tesis, ¿no? Porque me decía, ¿qué quieres hacer? Tú dime y lo hacemos. Entonces, ha estado muy pendiente. Bueno, yo no sabía el manejo, el ensillado, ¿no? Y todas las actividades que también después les voy a mostrar, ¿no? Entonces, yo estaba más en el tema de la teoría, el tema también ¿no? De la prueba que había que demostrar en la tesis, de la pre y posprueba. Entonces, también había agarrado el libro que también me facilitó Félix, es sobre Renata Evende. Su libro me ayudó bastante para comprender y también basarme, ¿no? En un conocimiento que yo para mí era nuevo, ¿no? Entonces he estado investigando bastante sobre los beneficios que brinda la quimioterapia y en los ámbitos que había sabido trabajar. Entonces me ha sorprendido bastante al ir averiguando, porque también había sabido trabajar en temas de drogodependencia, en temas conductuales, afectivos, emocionales, ¿no? En la parte también cognitiva. Entonces, me he quedado realmente, ¿cómo se puede decir? Lo que nunca había visto. Para mí era como haber descubierto aquello que quería, porque no me llenaba y he estado cambiando bastante el tema, en temas de tesis, ¿no? Entonces, pues, por fin ya había llegado, ¿no? El momento de defender la tesis. Y bueno, la tesis es pues un programa que lo he diseñado porque todavía no sabía, no tenía bastante sustento en la biblioteca, ni trabajos relacionados, digamos, no había todavía. Les hablo del año 2016, ¿no? Bueno, antecitos que estaba buscando también 2015, un poco más, digamos, ¿no? Entonces, es un programa de entrenamiento en habilidades sociales, la cual se ha dado a través de la equinoterapia. Esto para mejorar las relaciones de interacción social de los niños que vivían en el penal de San Pedro, de la ciudad de La Paz. Entonces, no sé si me alarga un poco, perdón, pero más o menos esa sería la introducción. También contestando tu pregunta, mi estimado Alejandro. Nada, Doris, al contrario, muy conmovidos por lo que nos cuentas. Muchas gracias por tu apertura y sobre todo esa sensibilidad con la que nos vas manifestando. Una introducción bastante bella. Adelante. Bueno, entonces compartiré la pantalla. Se puede, ¿no? Gracias. Bueno, eh, para empezar, quisiera, quisiera contextualizar un poquito eh, el, el- el contexto en el que he ido trabajando, ¿no? Dentro del penal de San Pedro hay una guardería denominada, en ese tiempo era Santa María de la Alegría, pero ahora solamente es Centro Alegría, ¿no? Entonces, en ese entonces habían 170 niños inscritos el año 2014, ¿no? Yo había empezado con el tema de la equinoterapia el 2012, cuando Bárbara me asignó el trabajo con los niños. Entonces yo estaba buscando desde ese año y el 2013 ya he estado, digamos, con esa experiencia, ¿no? Desde el 2012, 13, que ya he estado, digamos, buscando bastante información, ¿no?
Y el año 2014 se contaba en esta guardería, es la guardería de la sección San Martín. El penal cuenta con 7 secciones, 8, 9, ¿no? Son sectores donde hay bastantes privados de libertad y este sector se llama sección San Martín. En esta sección hay una guardería denominada eh, Centro Educativo Alegría, ¿no? Entonces, aquí estaban inscritos 170 niños, ¿no? Aquí se realizaba apoyo escolar, se realizaba también trabajos de apoyo para niños un poquito más pequeños, de 6 años, se los podía cuidar, se los podía también contar cuentos, se les ponía videos, se hacían también algunas actividades lúdicas y demás, ¿no? Yo estaba trabajando también como voluntaria en este centro, ¿no? Donde desde el 2012, es por eso que está acá la fecha, he empezado a trabajar en la comunidad Papa Juan 23, ¿no? Entonces, yo ya estaba trabajando, elaborando el perfil de tesis, ¿no es cierto? Por lo tanto, le dije yo a la directora, ¿no? Bárbara, quiero hacer la tesis, me gustaría poder hacerlo mientras también voy a trabajar con los niños. Y me dijo, perfecto, hazlo. Y de hecho, pues creo que no hubiera contado con el presupuesto, porque el presupuesto era también llevarlos a los niños, pagarles el pasaje y todo lo que conllevaba también, ¿no? Y también almorzaban los niños, ¿no? Entonces, los gastos han sido cubiertos también por el centro en sí, ¿no? Gracias también a la directora, ¿no? Que ha abierto también todo eso. Entonces, eh, no sé si hasta aquí por lo menos se da a entender, ¿no? Acá podemos ver que hay niños que están, ¿no? Ella es la encargada, ¿no? Y aquí podemos ver también hay otros niños, ¿no? Habían bastantes niños, ¿no? Y eso, fuera de la lista, habían otros más que tal vez no estaban en la lista, ¿no? Entonces, en ese tiempo sí habían bastantes niños. Eh, hasta ahí. Voy a pasar el otro. Sí, tranquila, Eso adelante. es, Con la ya. flecha o con el enter ahí avanzas. Ya. A ver, ahora sí. Bueno, ¿por qué he decidido trabajar el tema de habilidades sociales en los niños? Porque ahí adentro, desde el modelo de lo que explica Albert Bandura, los niños aprenden por imitación, por modelos. eh, Siempre en la tesis nos piden una teoría que va a respaldar, ¿no? En el tema psicológico, mm, lo que queremos trabajar, ¿no? Si está referida a niños, entonces tenemos que buscar también algo relacionado en la parte psicológica que también vaya a abordar lo que nosotros tratamos de investigar o de corroborar. En ese entonces, pues, estaba buscando bastante bibliografía y la que más se asemejaba a lo que supuestamente tenía en conocimiento era el psicólogo que ya les había mencionado, que es Albert Bandura, que decía que los niños imitaban mediante el modelado, el aprendizaje por imitación, ¿no es cierto? Entonces, había bastante de esto en el penal de San Pedro. Entonces, he encontrado un video que está también en el internet, ¿no? Donde podemos ver que los niños simplemente pues imitan ciertas actitudes que ven también dentro del penal. Ahorita vamos a ver en video, ¿no? Que realmente hay actitudes de los privados de libertad que pues no es para nada, digamos, asertiva, ¿no? Privados de libertad. Sí. Estaban en estado de ebriedad. Así el resto de los internos esperan calmarlo. Dicen que hace daño a la imagen de los reclusos. Pero la reacción no se deja esperar.
cómo ingresa el alcohol y la droga al interior de esta cárcel. En puertas del panóptico hay una permanente vigilancia, hay policías que hacen el trabajo, pero al interior se habla de droga. Bueno, como han podido ver en la imagen, cuando están peleando había niños ahí, ¿no es cierto? Estaban jugando niños. Entonces, justamente era el sector San Martín, ¿no? Y bueno, y yo había visto que, bueno, una parte de la teoría ya la tenía, ¿no? Y estaba relacionado sustentado con el autor Bandura, ¿no? Albert Bandura. Entonces, por ese lado, ya tenía una parte de la tesis que estaba sustentada, ¿no? Y que también los niños, cuando me derivaron, ¿no? Cuando me derivaron, los niños, pues, ha sido de la siguiente forma, ¿no? En el área de, de- del penal en sí, hay áreas como trabajo social, está también el área de psicología, está también la guardería y me fui con un cuestionario para ver qué niños tenían ciertos problemas de relaciones con los demás. En ese entendido, pues de los 170 me habían dado justo los nombres de estos 6 niños, ¿no? Por lo tanto, también fui a trabajo social porque también muchas veces hay quejas y me dijeron, ¿no? De esos tres niños de los que estaban acá. Y en psicología me dijeron, creo que tenemos algunos datos de algunos padres conflictivos que también están teniendo problemas con sus niños, que me dieron también los 6. Entonces, haciendo un cruce de información, se han quedado como 6 niños para poder trabajar en la tesis. Dado que también la metodología que he utilizado, que también les voy a ir mostrando posteriormente, da solamente para una población no mayor, porque se estaba haciendo un estudio por eso decía que es cuasi que experimental, ¿no es cierto? Que quería hacer un programa, pero no se puede poner más porque también no sabemos cuáles van a ser los resultados. Por eso este estudio es previo para que se puedan dar también otros estudios, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esos niños que hemos visto trabajar, pues ha sido un niño, el sujeto uno, que tenía la edad de 10 años a 11. Este era el más pequeñito, tenía 6 años. La tercera niña tenía 9 años, ella tenía 11, la otra niña 10, y el que estamos viendo de este ladito tenía 11 años, ¿no? Entonces, estos niños han sido, toditos tenían problemas de relacionarse con los demás, porque como hemos visto en el video, la forma de arreglar los problemas era a través de los golpes, a través de los insultos. eh, de estos niños también se ha visto que había niños que dos, tres de estos niños estaban ya empezando el hurto, pero había una persona, uno de los niños también que ya estaba empezando también con ciertos problemas de conducta ya, ¿no? Pero también les voy a ir comentando a posterior cómo se ha ido trabajando. Los ambientes que hemos trabajado han sido 3, ¿no? Uno ha sido la comunidad Papa Juan 23. Otro ha sido, como vemos acá, estamos viendo la pizarra, esto era en el área de psicología. Trabajábamos previo a ir a la sesión. Previo a esto, también se ha trabajado con los papás de los niños, porque era sumamente importante trabajar también desde la familia, ¿no? Entonces hemos utilizado 3 ambientes y con los papás se ha trabajado en la guardería misma, ¿no? Después que ellos pasaban las clasecitas, me quedaba yo, los iba a llamar, más bien, digamos, no estaban perdidos. A veces algunos se excusaba, pero luego lo volvíamos a encontrar, le decía, tiene que tener su taller. Entonces, de los seis niños, pues los 6 papás también se han trabajado. Entonces hemos tenido
en realidad tres ambientes, ¿no? Entonces, uno es con los padres, la misma guardería donde hemos trabajado con los papás. Lo otro ha sido en la comunidad Santa Aquilina con los caballos. Y previo a ir a los caballos, trabajábamos la parte teórica con los niños en el área de psicología, ¿no? Agradezco también al licenciado Rubén Herrera por darme el espacio. Me decía, no, se respetaba el horario cuando trabajaba con los niños, les hacía entender, ¿no? Sobre el respeto, sobre el saludo, sobre las necesidades que también el caballo tiene, en la tesis está todo detallado, las temáticas hemos trabajado también, ahorita también les voy a ir explicando poco a poquito, pero básicamente era prepararlos para lo que iban a trabajar ya en la parte práctica, ¿no? Entonces les decía, ¿se acuerdan? Hemos hecho esto, sí, ¿se acuerdan también esto? Ya vamos a trabajar eso, entonces no había mucho, digamos, que explicar bastante, ¿no? Tal vez el momento en el que ya iban a hacer la práctica, ¿no? Como siempre, el profesor Félix me ha estado apoyando con los caballos y, y cada actividad era única para mí, ¿no? Y el avance que también iba viendo, ¿no? Entonces, dentro de eso, mi objetivo general de investigación era mejorar esas habilidades de interacción social en los niños, ¿no? Que fueron derivadas al programa porque ya habían visto conductas agresivas, ¿no? Y esto, pues, este programa estaba más que todo para entrenar esas habilidades sociales. Y el tema de entrenar era más que todo la práctica que teníamos que realizar, ¿no es cierto? Y sumando a esto, pues era hacerlo a través de la equinoterapia, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se ha ido trabajando también, ¿no? Dentro de esto, había unos objetivos específicos que eran habilidades sociales básicas, habilidades para expresar sentimientos, habilidades para hacer amigos, habilidades para afrontar y resolver problemas, habilidades conversacionales, habilidades para relacionarse con los adultos. En sí, estas habilidades son las dimensiones que he utilizado de la esta autora es Inés Monjas, que tiene la teoría de las habilidades sociales en niños. En la tesis es importante relacionar, si digamos estamos usando en la parte de sustento teórico, ¿no es cierto? El enfoque teórico que estamos dando, con qué autor nos estamos basando, había que buscar también la otra parte de la variable, ¿no? Que es en este sentido las habilidades sociales. Y bueno, hay muchos autores también que hablan sobre las habilidades sociales. Tenía que buscar una que esté relacionada con niños y que pueda ver también cuáles eran las habilidades que también me parecían interesantes, que ellos también puedan aprender. Por lo tanto, en este entendido, ella decía que las habilidades básicas, habilidades sociales básicas, era, por ejemplo, el pedir permiso, el saludo, ¿no? Los tipos de saludo, por ejemplo, las despedidas, ¿no? La solicitud de decir por favor. Y esa es la parte donde hemos empezado a trabajar también con el caballo, ¿no es cierto? Gracias a Sigui aprendí también la forma de acercarse al caballo, que era siempre lentamente, mirando un poquito hacia abajo, no mirarles directamente en la vista, ¿no? Frente a frente, y hacía que siempre podían oler el dorso de la mano. eh, y pues ahí es donde empezaba el saludo, ¿no? De decir hola. Esa vez trabajábamos con una yeguita que tiene nombre de Luna, entonces le decían hola Luna, ¿no? Se presentaba, ¿no? Voy a poner una X, ¿no? ¿no? Ahí decía, yo soy Juan, ¿no? Yo soy Alberto, qué sé yo. Y hola Luna, saludaban. Entonces ya estábamos practicando el primer objetivo, que era
las habilidades sociales básicas, ¿no? Y siempre decían, por favor, puedes subir, gracias, ¿no? Entonces, también en la parte teórica trabajábamos los tipos de salud, ¿no? Cómo nos saludamos, por qué es importante el saludo, cómo llegas a tu casa. Y en ese sentido también había visto que los papás no saludaban, entraban, digamos, en ese entonces siempre decíamos celda, ¿no? Entran a su celda y no decían buenas tardes, no. Entonces también de esa parte se les ha pedido a los papás que si no hay ese estímulo, se va a ir perdiendo, no se refuerza. Entonces los niños prácticamente no tenían esa práctica, ¿no? Entonces se le ha pedido a los papás que empiecen también a saludar ellos, porque el saludo pues nos abre puertas, nos abre, es la parte básica de la sociabilidad. Entonces, esa parte lo habíamos trabajado, ¿no? En sí hemos trabajado como 12 sesiones, pero así, en tres, ¿no? Caballo, actividades teóricas, actividades con los padres. Entonces habíamos trabajado de tres en tres. No obstante, también en ese entendido, los padres tenían otras actividades también, y se ha hecho también algunas evaluaciones psicológicas a los padres para poder comprender también cuál es su situación, porque habían padres problemáticos, habían padres que ya adentro hacían cosas indebidas, las discusiones entre pareja y algunos de los padres, madres, por ejemplo, estaban también recluidas en el penal de mujeres. Entonces la comunicación que había de penal a penal era a veces de discusión. Entonces, estoy hablando de los niños que son 6, ¿no? No quiero decir que todo el penal era así, no. Desde esos 170 habían 6 niños que necesitaban esa ayuda. Y quisiera que se pueda aclarar también esa situación, ¿no? Entonces, después hemos pasado también a trabajar habilidades para expresar sentimientos, ¿no es cierto? Para expresar sentimientos, aquí vemos a un niño que lo está abrazando al caballo. ¿Cómo son tan nobles los caballos que pueden permitirte ese abrazo, ¿no? Yo usualmente veo a Luna, pues cuando se acercaban algunos de los muchachos y él una vez lanzó una patada y yo decía, pero le incomoda tal vez la persona que no se acerca de la forma correcta. Entonces, pues acá podemos ver que acá el niño podía abrazarlo, podía expresarse sus sentimientos. Muchas veces yo les daba el tiempo para que ellos puedan contarles aquello que le han pasado, que le ha pasado, ¿no es cierto? Pero luego me confiaban también a mí, ¿no? El hecho de que ya le habían contado, me dice, ¿sabes qué le he contado a la Luna? No, ¿me quieres contar? Le decía, sí, pues, te cuento que mis papás se han peleado, ¿no? Te cuento que mi papá ha tenido este problema, me ha castigado, ¿no? O sea, y estaban expresando aquello tal vez que no se expresa, porque allá eh, en el recinto penitenciario, a veces niño que venía era niño que tal vez tenía que someterse y muchas veces pues creo también que esa expresión de sentimiento se quedaba reprimido en el niño. Entonces ahí tenían esa soltura y el caballo te escucha y a veces había movimientos, ¿no? De que se acercaba siempre y decía, oh, se está acercando a mí. O también decía, mira, le puedo abrazar. Entonces se deja, ¿no? Entonces ellos podían expresarle los sentimientos. También con el caballo en el tema de trabajar, ¿no? Para expresar, se acomodaban y podían hablar y contar también, ¿no? Si querían contar ellos. Entonces, poco a poquito ya se hacía también costumbre, se puede decir, porque hablaban y de repente ya te decían lo que ha pasado, lo que sentían, cómo se han sentido. A veces habían algunas fiestas que dice que les molestaba los ruidos de alguna radio, han puesto muy alto, no sé si estaban tomando, pero estaba la música alto que no podía dormir. Entonces te hacían sentir, te hacían
entender cuál ha sido su molestia o por qué también estaba de mal humor, porque tal vez no había dormido. Entonces ya podíamos entender, ¿no? Y también a veces se sumaban, a veces otros niños y decían, ah, sí, a mí también ha pasado esto. Entonces nos contaban aquello que también era su sentir, ¿no? Dentro de eso, eh, luego habíamos visto, Inés Monjas también va viendo los grados de trabajo, ¿no? Desde las habilidades básicas, habilidades para, para ser amigos. Después, perdón, esto me estoy saltando. Esto viene así, hacia abajo, ¿no? Esto ya me estoy saltando al segundo, pero dentro de lo que Inés Monjas en la teoría abarca es las habilidades básicas, ¿no? Después están las habilidades para ser amigos, ¿no? Y muchas veces les preguntaba a los niños, ¿no? ¿Y tú cómo haces amigos? ¿Cómo te haces amigo del otro? Así. Bueno, a veces le invito cosas, a veces yo traigo la pelota, entonces eh, en la movilidad, cuando hacíamos el viaje desde el penal de San Pedro hasta Lipari, que era casi una hora o más, a veces no soportaban ni siquiera que se junten, ¿no? Que decía, a ver, ¿qué cosa? Yo decía, tranquilos, tranquilos, así, ¿no? Pero la movilidad, pero él se está acercando mucho, pero ¿qué te pasa? Entonces, no había una buena relación, ¿no? Con el otro. Entonces, hemos ido viendo también que hay cosas que podemos compartir y con los caballos, pues gracias al profe Félix le decía, vamos a pararnos, vamos a darnos la mano, vamos a respirar. Entonces, gracias a ello también acá vemos, por ejemplo, dos niños que se están dando la mano, ¿no es cierto? Y pues hemos visto también dentro de esta actividad que podíamos pintar, ¿no? Cómo también se puede llegar a ser amigo, ¿no? Un amigo, por ejemplo, eh, es aquel también que tú puedas eh, respetar, que también te puedan respetar a ti, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta actividad, siempre hacíamos actividades donde ellos puedan relacionarse un poquito más, interactuar un poco más. Por eso les decíamos, a ver, nos daremos la mano, ya ustedes son un buen equipo, muy bien, ustedes también. Y hacíamos actividades, por ejemplo, cuando tenían que subir, tenían que ayudarse entre ellos mismos, tenían que subir al caballo, y a veces nos sorprendían, ¿no? Porque cuando en la movilidad venían peleados, decía, súbete a mi hombro, písate aquí, vamos, vamos, no importa, pero apúrate, apúrate. Entonces, la actividad con dos caballos era muy, muy linda porque luego iban consolidando también esa amistad, ¿no es cierto? Y pues luego hemos enseñado, posteriormente a esto hemos visto que les faltaba comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, las actividades que hemos visto también con el profe Félix era también de que podían ensillar los caballos, de que también podían limpiar los caballos, entonces tenían que hablarse y decíamos, tú y tú ensillan, ensillan, vamos a ver, y llevaban así, aunque era pesado, llevamos. Para ellos no era el problema de decir, ay, está pesado, no puedo, no. Pero decían, yo puedo, yo voy a llevar. Y no, es lo bueno, digamos, de una cualidad de un niño que ha sufrido tanta discriminación, ¿no? Si les puedo contar un poquito, los niños vivían ahí, las madres vivían ahí, de ahí iban al colegio, al frente, pasando la plaza, había un colegio, volvían del colegio como teniendo que retornar de nuevo a su casa. Entonces, eran bastante discriminados porque tenían un padre privado de libertad, ¿no? Y muchas veces había estado leyendo también la teoría sobre la agresividad, ¿no? O te sometes, o es como que dejas que quedes vulnerable o te defiendes. Por eso es que también alguna vez una profesora dijo, no, no eran estos niños, dijo me ha amenazado con un lápiz, me ha dicho que me iba a puntear. ¿Cómo esos niños van a decir eso? Es que había una de las niñas, por ejemplo, que tenía piojos, ¿no? O sea,
no es que allá adentro no te bañes, el calor y demás. Hasta yo 2 veces he salido contagiada con piojos y no sé por qué, pero se te da. Entonces, muchas veces a las niñas las rapaban el cabello porque era piojosa, ¿no? Había una de las niñas también que eran gemelas, ¿no? Y le decía, tú no tienes madre, tú no tienes madre. Entonces, cuánto dolor, ¿no? Que a veces entre ellos mismos, a veces se defendían, ¿no? Y él decía, cuidado, ¿no? O sea, yo soy de la cárcel, ¿no? Entonces, han aprendido a defenderse y por lo tanto, pues para ellos una responsabilidad de, si no yo puedo hacerlo, entonces asumían. Y yo veía cómo realmente o sea, era pesado el Monturín, no tanto, pero decía, no, yo puedo, no es pesado, ¿no? ¿Dónde voy a llevarlo? ¿Cómo vamos a ensillar? Entonces, ahí había también el tema de la atención y conversaban, esto es aquí, no, esto es aquí, no, esto. Entonces, había siempre esa coordinación luego de hacerse amigos, había ya que el tema de conversación. Inés Monjas habla sobre el tema de inicio, cómo iniciar una conversación, ¿no? Cómo terminar, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Una conversación con el otro, ¿no? Y esto para niños, y eso es lo más bonito, porque cuando encuentras una teoría que está basada para niños, entonces te es fácil también poder abarcar ciertas actividades, ¿no es cierto? Y como que también nosotros veíamos que Albert Bandura decía que también el modelo de aprendizaje era importante, entonces muchas veces algunos no se animaban a pararse en el caballo, por decir, ¿no es cierto? Pero según la teoría dice que si otro niño, y mejor si es, ¿no? Uno que también esté en la condición del otro, entonces dice, no, decían, ¿no? No se puede parar. Y decía, ¿quién se anima? Ya, entonces había uno y había el otro, y el otro, y el otro, y el otro, así. Entonces trabajaban y verdaderamente la teoría es cierta, corroborada, digamos, que sí se da así, ¿no? Entonces, Inés Monjas, por un lado, estaba ayudando también en el tema, en los objetivos específicos, y eso también se ha vuelto como una dimensión de las actividades como objetivos específicos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ya estábamos trabajando habilidades sociales conversacionales. Luego ya se pasaba a lo que es las habilidades para expresar sentimientos, que ya me he adelantado a comentarles un poquito, contarles, y ya está, ¿no es cierto? Entonces, habían habilidades también para resolver problemas, ¿no es cierto? Afrontar problemas. Am, Habíamos pues algunas actividades con el profe Félix, ¿no? Del hecho de hacerlos en competencia, de jalar los caballos, ¿no? O sea, de ponerles también alguna actividad donde tengan que resolver. Muchas veces, pues en la competencia, ¿no? O sea, se divertían, les llamaba la atención, pero también había momentos donde se les podía poner solos en el caballo y tenían que dirigirlo al caballo, ¿no? Entonces se les ponía a ellos mismos cómo van a resolver, cómo van a afrontar eso, ¿no es cierto? Habían unos árboles con espacios y decíamos vamos a hacer zigzag con el caballo. Entonces, ya habíamos practicado también, ¿no? El tema de rienda, el tema de subir, de bajar, ¿no es cierto? Entonces, había una práctica interesante con los caballos, ¿no? Entonces, también hemos visto acá, ¿no? Que habían habilidades para relacionarse con los adultos, según la teoría de Inés Monjas, ¿no? Y en este entendido, era cómo se relacionaba el niño con el adulto, ¿no es cierto? Y ahí también estaba el padre, ahí también estaba la madre y estaban los demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas se podía permitir, qué cosas no se podía permitir, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se tenía que respetar del niño y cosas que también se tenía que respetar del papá, ¿no es cierto? Entonces, la teoría es tan linda, si quieren les comparto la tesis, o también está Inés Monjas, la pueden buscar. Es bonito cómo va enfocando también esta relación, ¿no? Con los adultos, ¿no? El tema a veces cuando uno es desobediente, cuando no pide permiso, ¿no? Cuando tiene que ayudar a una persona que lo necesita, cuando tiene que pedir permiso para salir.
Entonces, toda esa situación, ¿no? Entonces, acá quería mostrarles también que, que he elaborado un instrumento de trabajo. Eran unas fichas que estaban relacionadas con los objetivos de trabajo, con los objetivos que tenía Inés Monjas. Habían fichas relacionadas con 10 de habilidades sociales básicas, 10 para ser amigos, 10 conversacionales, sentimientos, problemas y adultos, ¿no es cierto? Todo eso había en cada una 10 fichas. No sé si conocen el juego de 60 segundos. Hay una parte donde habla de mímica, de dibujo, ¿no? O sea, eh, habla también la parte de afonía, ¿no es cierto? Y penitencias también. Entonces, yo le había puesto penitencias. Entonces, muchas veces sacábamos una ficha en el auto, sacábamos en un parquecito donde también podíamos sentarnos al aire libre. Ustedes saben que la naturaleza siempre te, te contagia de esa paz que tiene, ¿no es cierto? Entonces, jugábamos ahí, entonces hacíamos, a veces sacábamos hojas, decíamos, bueno, vamos a jugar el dibujo, bueno, entonces decía, vamos a dibujar un dibujo defendiendo a un niño, digamos, ¿no? Como está aquí en la ficha. Eso ha sido elaborado manualmente, ¿no? Entonces, dibujaban en habilidades sociales, esto era para expresar sentimientos. ¿Cómo puedes defender a un niño? Entonces, se ponían en la mente, defendiendo, haciendo, ¿no? Habían bonitos dibujos, también lo dibujaban sobre el caballo, habían actividades también de pintados, ¿no es cierto? Entonces, el refuerzo era también lúdico. Sabemos muy bien que es muy importante trabajar con los niños mediante el juego, mediante la diversión, porque el aprendizaje se hace más ameno y todavía tiene un poquito más de, ¿cómo se puede decir? Más sustentado, digamos, aquello que ya están, que lo están eh, no aprendiendo, no sé. Y bueno, en mímica a veces hacíamos, ya, no hacemos nada de lápiz ni nada de eso, pero también había bastantes materiales que utilizábamos. Era, por ejemplo, la mímica, ponerse nervioso, ¿no? Dentro de las habilidades sociales básicas, digo, para expresar sentimientos. Entonces, a veces ellos decían, no, temblaban un poquito, se iban para un lado a otro lado y a veces adivinaban, estás nervioso, sí, qué bien. Entonces, les gustaba jugar esto porque también cuando estamos de camino, de vuelta, de llegada al centro, ¿no? Era importante que ellos también puedan relacionarse en la movilidad al llegar, ¿no? A veces también hacíamos algunas otras actividades también, ¿no? Distintas, pero este era otro juego que se hacía con mímica, ¿no? Luego también había otro juego que era como penitencia, ¿no es cierto? Y la penitencia era, bueno, penitencia, ¿no? Digamos que no ha podido hacerse entender en mímica o tal vez el dibujo no le ha alcanzado en 10 segundos, ¿no? En 10 segundos tenían que hacer esto. En 10 segundos no le ha alcanzado a dibujar, les ha quedado la mitad y no se ha dado a entender, decíamos penitencia, ni modo, ya. La penitencia era decirle los derechos de los niños, ¿no? Entonces, ellos decían, no, el derecho es esto, entonces a veces llegaban a 2 o a 3, pero luego decimos, vale, vale, vale. Entonces a veces ya se aprendían otros derechos más, entonces ya completaban los 5, ¿no? Había otro juego también que dentro de la misma ficha era la afonía. La afonía quiere decir, bueno, que podías pronunciar con los labios, digamos, hola, hola. Entonces, no podías, no tenías que decirlo con voz, sino que solamente tus labios tenían que decir hola. Y tenían que adivinar más o menos y leerla, o sea, hacer una lectura de los labios, ¿no? Entonces, igual, a veces, mayormente no adivinaban, iban a las penitencias, pero este era un juego relacionado a las habilidades sociales que ha reforzado bastante el programa en sí, ¿no? Entonces, teniendo esta herramienta también, eh, les ha gustado bastante, incluso habíamos pensado también tal vez hacerlo, mejorar algunas
¿cómo se llaman? Algunos, ¿cómo se dicen? No, algunos juegos, ¿no? O sea, poner otras, ¿no? Como idea, ¿no? Como se te ocurren luego creativamente otras mejores, ¿no? Entonces, así, ¿no? Bueno, acá eh, un poquito. ¿Qué es lo que se ha trabajado en la tesis, no? Eh, para empezar, lo que Albert Bandura dice, ¿no es cierto? Que el individuo, ¿no? A través de la observación del ambiente, del medio, ¿no es cierto? Puede haber un comportamiento recíproco, puede haber un determinismo, ¿no es cierto? Y ahí está el comportamiento, ¿no? El autocontrol, entonces hay una triada ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso también se ha visto, ¿no? Con el video mismo se ha visto. Pero ¿qué es lo que en realidad la tesis, ¿no? La tesis, ¿no? Hemos ido viendo. Acá son otras imágenes, por si acaso, ya no son las mismas. Acá, por ejemplo, para que no podamos, o sea, si digamos que no respetamos las normas de lo que tal vez como adultos estamos exigiendo o tal vez pidiendo, ¿no? Pues fácilmente puede volverse a futuro como un trastorno de conducta. Y es lo que tal vez en un inicio puede empezarse cuando hay ciertos comportamientos agresivos o violentos, ¿no es cierto? Eh, y bueno, dentro de eso quiero explicarles por qué hemos tomado y cómo hemos trabajado el programa. El aprendizaje social de Bandura era la teoría, ¿no? De sustento, ¿no? Lo que les había comentado también, las habilidades de interacción social de Inés Monjas, que llevaba estas 6 dimensiones, ¿no es cierto? Habilidades básicas, luego estaba para ser amigos, luego las conversacionales, habilidades sociales para resolver sentimientos, resolver conflictos, ¿no es cierto? Relacionado, habilidades también sociales en relación a los adultos, con relación a los adultos, ¿no? Todo esto estaba bien, ok, digamos, pero la teoría también que se ha ido relacionando a través de para la equinoterapia ha sido la autora Renate Bender, ¿no? Entonces, a través de estas 3 teorías se ha podido construir un programa de entrenamiento en habilidades sociales a través de la equinoterapia. Entonces, ha dado sustento a estas teorías y se ha basado en estas teorías para poder consolidar un programa que luego van a ver también que la metodología también te exige, una tesis te exige una metodología de trabajo, de aplicación, ¿no? Entonces, espero que esté claro eh, esa situación, ¿no es cierto? Entonces, es una parte importante que creo que no se podía comprender del todo era qué es la quimioterapia. O sea, ¿qué? Entonces lo había definido en ese tiempo como una técnica terapéutica del campo psicológico, cuyo objetivo máximo es la rehabilitación de severos trastornos emocionales, ¿no? Y esa vez me había basado en la Fundación Belén, la que estaba entonces su concepto, ¿no? Me parecía también a lo que estaba viendo que se puede trabajar, ¿no? Pero actualmente he visto que la equinoterapia, según el enfoque también, cada concepto también se puede adecuar, ¿no? Dependiendo mucho cómo trabajes, ¿no? En ese entendido, en la defensa de tesis había expuesto bastante que la quinoterapia básicamente tiene como beneficios el movimiento tridimensional, ¿no es cierto? Que va derecha, izquierda, de arriba abajo, de atrás adelante, ¿no? Ahora dicen multidimensional también creo, ¿no? Entonces, este movimiento hace que recibamos un estímulo a nivel neuronal
que también ayuda en la parte de neuroplasticidad, ¿no? Neurorestauración, ¿no? Y bueno, en ese entonces para mí era increíble cómo puede hacer ese movimiento mm, tal efecto, ¿no? Eh, y este movimiento también puede hacer que nos encontremos en un estado alfa, ¿no? Un estado alfa es una sensación de relajación, acá está, ¿no? De, es un momento que si estás en un estado alfa puedes aprender, ¿no? Me llamó bastante, ¿no? La atención porque decía, wow, este movimiento puede hacer que se pueda recuperar las neuronas, se puedan como que volver a funcionar, se puede haber otras conexiones. También hace que ese movimiento pueda estar en un estado alfa, entonces puede ayudar en temas de dificultades de aprendizaje, en temas de estados emocionales como la ansiedad o la depresión. O sea, me ha abierto bastante para poder seguir y no es por eso que me queda solamente, digamos, con eso, porque al inicio había empezado con esto que se da y había visto también en qué momento se puede tener este estado alfa. Y había sido que también puedes estar en este estado alfa solamente con estar en contacto con la naturaleza. Entonces, es por eso que te sientes bien, que respiras mejor, que te oxigenas. Entonces, es un estado muy lindo. Y con el caballo, pues es una doble, doble estímulo fuerte que creo que ni bien estás en el caballo, estás en la naturaleza, pues puedes sentirla, ¿no? Y puedes estar en ese estado. Razón también, los resultados que se dan son a través de estas conexiones, de estos estímulos. Y bueno, he visto también que el beneficio que brinda el caballo o sea, no hay otro que tenga ese estímulo así como lo brinda el caballo, ¿no? Mm, para ese entonces también había expuesto que era muy importante, ¿no? La relación con el caballo. Por eso es que también Siglinde me decía, Doris, el caballo, o sea, la persona, el terapeuta, hacemos como un triángulo, una triada, ¿no? Una relación. Y dentro de eso, pues hay otros estímulos también, me decía. Por eso es importante que tú conozcas al caballo, por eso es importante que tú sepas que tienes que trabajar con el paciente, con el niño, con el que está montando, ¿no es cierto? Por eso también, que como terapeuta, se tenga claro eh, qué es lo que está buscando también, ¿no? Y por eso es que también había esa criada, no sé, creo que la tengo más, después le voy a explicar, pero había este gráfico que también resumía, ¿no es cierto? Lo que les estaba explicando, ¿no? Esa transmisión de impulsos rítmicos, la transmisión de locomoción a nivel tridimensional, ¿no? En esos rítmicos también está la parte simétrica, está también el vínculo afectivo, está también el tema de la transmisión de calor corporal, está también el contexto terapéutico en el que nosotros queremos que esta terapia se vaya a llevar a cabo. No solo eso, ¿no? Porque el caballo tiene sus aires, ¿no? Va desde cuando está echado, ¿no? Cuando está, digo, parado, puedes estar echado, va desde paso, trote, galope, entonces tiene sus niveles también de trabajo, por eso es que están, o sea, yo me he quedado fascinada por todo lo que puedes hacer, por todo lo que puedes implementar, porque así como vemos ahorita, se puede trabajar a nivel físico, a nivel social, a nivel psicológico, ¿no? A nivel psicológico, en la parte afectiva, en la parte conductual, en la parte eh, cognitiva, lo dije. Entonces, todo eso se va reuniendo. No solamente eso, también puedes trabajar la parte psicopedagógica. La parte psicopedagógica es tan increíble cómo puedes utilizar los materiales adaptados. Eh, Fascinante, de verdad, para mí ha sido algo con lo que me he quedado y
y decía que esto no, que no se termine, que no quede solo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ya pasando a lo que es la metodología de trabajo, em, estoy enfocándome ahorita en la parte de lo que es el alcance de la investigación, métodos. La metodología estaba basada en el estudio exploratorio, porque no tenía base, no tenía sustento, no había teorías, que ya había, digamos, un estudio en la cual basarme, digamos, no había, en biblioteca no había, no relacionado con los caballos y el tema de psicología, no había. Entonces ha sido un estudio exploratorio. Por lo tanto, el tipo de investigación estaba con el, con el programa era experimental, pero no era así prácticamente. El diseño estaba en el tipo de investigación experimental, pero el diseño era pre-experimental, no era, estaba dentro de la experimental, estaba el diseño pre-experimental. Entonces, cuando utilizamos este tipo de diseño, utilizamos siempre una preprueba, una postprueba, y se realiza con un grupo, con un solo grupo. Y el grupo no debe ser mayor, si no me equivoco, mayor a 10 o 15 personas. Entonces, cumplíamos con eso, ¿no es cierto? Había un grupo, aquí está la primera prueba, la segunda, las dos, ¿no? Las que estábamos trabajando en observación, y esta X es el programa, ¿no? Estos son luego las observaciones que tenemos como resultados. Luego también les voy a explicar, ¿no? Entonces, el diseño experimental llevaba este es su gráfico que muestra, y que también eh, era importante regirse bastante en la metodología, ¿no? Porque tienen un motivo de ser, ¿no? Entonces, como variable independiente estaba el programa de entrenamiento de habilidades sociales a través de la equinoterapia, ¿no? La variable dependiente es las habilidades de interacción social, ¿no? Entonces era una muestra no probabilística, porque han sido 6 sujetos por derivación, ¿no? Según ellos tenían el concepto de que tenían agresividad, ¿no es cierto? Y bueno, los niños estaban entre 8 a 11 años de edad, ¿no? Em, Quiero mostrarles un poquito gráficamente para terminar, no sé si me he alargado bastante. En sí, un video que se ha dado desde la salida del penal hasta bueno, las actividades que habíamos ido realizando, ¿no? Ya lo voy a ir explicando también poco a poquito, ¿ya? Entonces, ahí va. Esta es la salida del penal de San Pedro, ¿no es cierto? Ahí nos está abordando un policía, nos dice, borren, ¿tienen permiso? Sí, ¿no? Y ahí estamos entrando al lugar donde les decía que era esta comunidad terapéutica, ahora sí me acuerdo, terapéutica Papa Juan 23, ¿no es cierto? Es una comunidad que trabaja con personas en consumo de drogas, ¿no? Les habíamos, bueno, explicado también, ¿no? De inicio a veces, ¿no? El tema de las monturas y demás, ¿no es cierto? Ahí está el permiso, ¿no? Ajá. Ahí estamos trabajando habilidades sociales básicas, ¿no? Eso, ¿no? Habilidades sociales para hacer amigos, ¿no? Ahí también estamos viendo que en el lugar había un lugar de recreación, ¿no? Para que también podían jugar, compartían del juego, eran ya más tranquilos, la verdad. Ahí es donde les decía que podían hacer actividades de pinturas, de lectura, relacionados siempre a las habilidades sociales, ¿no? Porque siempre es importante tener el objetivo con el que vas a trabajar, ¿no? ¿No? Entonces, ahí está habilidad para expresar sentimientos, ¿no? Ahí está un niño, por ejemplo, que está así cómodo y está contando lo que le ha sucedido.
en todo ese tiempo que habíamos visto, ¿no? Entonces, eh, ahí está la actividad con el caballo. Había una actividad, por ejemplo, muy linda que siempre me voy a acordar, ¿no es cierto? Cuando limpiaban, quejaban, ¿no? No, y ella tenía dos instrumentos de trabajo, si podemos ver acá, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, están haciendo el caballo, eh, hay actividades donde al principio no se acercaban así, el profe lo va a ver, lo se debe recordar. Me decía que pueden también solicitarle la pedida de la manito del caballo, y eso también era importante, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, están limpiando ya los cascos. Van a ver también esto cuando la niña eh, se gira, ¿no? Se gira y le pide al caballo, le dice, te voy a limpiar, ¿ya? Y cómo el caballo le cede, le pide permiso y le da y se deja. Aquí tenían bastante miedo. No me va a dejar mentir el profe. Tenía miedo de acercarse porque sentían que tal vez el caballo iba a venir, les iba a dar una patada, no sé. Entonces, eh, ya que hay ciertos avances, ¿no? Y bueno, en esta parte, cuando les decía que el, el terapeuta, ¿no? O el equinoterapeuta tiene que tener la confianza tanto en el caballo como en la actividad que está realizando con su paciente y la actividad que está solicitando. Y tiene que ver que no se pueden rendir, ¿no es cierto? Aquí hay una duda, por ejemplo, y hace un pequeño movimiento el caballo y esto genera también un tema de autoestima, ¿no? Me decía, no, no voy a poder, no puedo, dice, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo también que el tema de autoconfianza es sumamente importante, ¿no? El alentar al niño para que pueda lograr esa actividad, ese objetivo, ¿no es cierto? Y bueno, aquí estamos viendo también cómo vamos generando esa confianza, cómo vamos generando también, ¿no? Con cada actividad, eh, este programa, ¿no? Que va viendo, ¿no? Aquí, como les decía, pues aquí ellos ya pueden trabajar en lo que les hablaba también de los postes que están ahí, los árboles, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo el tema de siempre, el tema postural, ¿no? De equilibrio. Aquí está, me puse a llevar a mi niña, ¿no es cierto? Entonces, pues, por eso digo que la equinoterapia es integral, trabaja, integra todo en la parte, ¿no? Social, psicológico, psicopedagógico, ¿no? Psicológico, ¿no? Y bueno, acá incluso yo podía hacer algo ahí, porque estaban tranquilitos los niños, ¿no? Entonces, por eso les decía que se puede trabajar tanto a paso, ¿no? A trote, es tan lindo, ¿no? Cómo, cómo vas empezando con el caballo, ¿no? Y es muy importante el principio de trabajar, porque a veces los niños te dicen, bueno, le dices, le solicitas una actividad y luego te dicen, tú puedes hacerlo, y tú puedes, ¿no? Por eso es que también tenía que pararme yo, tenía que decir que sí, se puede, yo también lo puedo hacer. Entonces, eso también es importante, ¿no? Que tú puedas exigir aquello que puedes, que tú también lo puedes realizar, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí puedo decirles, ¿no? Eh, un trabajo también que se ha realizado, ¿no? Por lo tanto, siempre ha sido importante trabajar también como herramienta el cuestionario de habilidades sociales, de interacción social, perdón, de Inés Monjas, ¿no? Este es bien importante en la tesis, tener un instrumento que pueda medir, ¿no? Esta situación, ¿no?
Y al inicio, por eso es que decía pre-prueba y post-prueba, ¿no es cierto? Había una observación, ¿no es cierto? Luego había otra también, ¿no? ¿Por qué estaba dos O's, no? Había una de observación, era una O significaba que había un cuestionario de habilidades de interacción social, la otra era un registro de observaciones, ¿no? Entonces, el registro de observaciones nos daba también ciertas pautas para poder trabajar y anotar también. También en la tesis está el registro de observaciones, está también el cuestionario de habilidades de interacción social, ¿no? Entonces, esas son de preprueba. Después está el programa, ¿no es cierto?, que estaba con una X, y luego está también la postprueba, de nuevo a tomar el cuestionario y a ver también en el registro de observaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que pedía también la metodología del trabajo, ¿no es cierto? Y ahí estaba el grupo también pequeño, no tendría que ser porque también estaba como un estudio exploratorio, ¿no? Entonces, en sí es una prueba, el programa de entrenamiento en habilidades sociales que se ha hecho, se ha adaptado a través de la quinoterapia, la post-prueba, ¿no? Con los padres he trabajado 6 talleres en sí, ¿no? Con los padres también se ha trabajado 6 talleres, un poco distintos. Bueno, a la par, digamos, se trabajaba con solicitarles algunas actividades que también los niños estaban realizando, como el saludo, como el preguntarles también cómo les ha ido, ¿no es cierto? El poder también reforzar ciertas conductas, no, sí, ciertas conductas que los niños daban como positivos, ¿no es cierto? Entonces, de aplaudirles, de felicitarlos, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, tenían 6 talleres, ¿no? En esos talleres, te lo voy a comentar también, dentro de esos había uno que se ha elaborado un test proyectivo, y este es, los psicólogos conocen muy bien, es el HTP, persona, casa y árbol. Y también he puesto acá el cuestionario del IP, del DSM-4. Han salido con trastornos los papás, y ya se puede entender también desde dónde hay que empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, para mí ha sido interesante poder abarcar desde estos enfoques y tener claro también la actividad que se va a realizar. Por eso también considero que es muy importante trabajar, empezar un objetivo terapéutico para poder abordar ciertos casos, ¿no? Y pues eso es todo, creo. Y bueno, no sé si se entendió. Me pasé del tiempo, creo que no ha sido muy corto, pero he tratado de explicarles todo lo que, mm, bueno, en ese tiempo, el 2016, se ha llevado, ¿no?, a cabo. Bueno, Ah, pues de tuviera, verdad. En primer lugar, Doris, darte las gracias por esa entrega, por ese carisma y obviamente por desglosarnos también toda la experiencia durante tu proceso de tesis. A mí me gustaría que antes de que pasemos a esa fase de preguntas o comentarios, bueno, nos cuentes un poco en dónde te encuentras ahora, qué estás haciendo, si estás dando cursos, con quiénes estás trabajando, en qué área estás ahora. no, gracias. Bueno, después de esta tesis, pues no quería que se quede allí. Se animó bastante para que se pueda dar la quimioterapia en la universidad, ¿no? Entonces, gracias a Dios se dio, está todavía, eh, está en funcionamiento el centro Mawao Kisarañani de Cotacota, ¿no? He estado 2 años trabajando ahí, pero luego me independicé. Actualmente estoy trabajando como psicóloga en el área penal bueno, estoy con jóvenes en Calauma y en Patacamaya, con personas adultas. Es un centro de custodio también. Y en el Centro Juvenil Calauma estoy haciendo equinoterapia.
estoy trabajando con jóvenes en temas de conducta, todo lo que conlleva el tema socioafectivo, ¿no? Entonces, estoy desde noviembre del año pasado, recién, creo que ya son 3 meses de habitual, casi llegando a los 4 meses, ¿no? Entonces, no, sí, tres meses. Entonces, estoy trabajando bueno, sigo abordando el tema de quimioterapia, pero en este sentido voy trabajando en el tema de reinserción social y pues para mí me apasiona bastante porque los logros que se consiguen a ese nivel, a ese trabajo, son valorables, la verdad, ¿no? Desde entrenar un caballo, bueno, son muchas las experiencias que me dejaron, porque han partido ya muchos caballos que he amado mucho, he entrenado y bueno, quiero decir siempre gracias a las personas que me han estado apoyando, a Cristi, a profe Félix, ¿no? Em, Son personas que las estimo un montón, la verdad, y creo que especialmente el profe Félix ha sido para mí una persona que me ha levantado siempre la moral. Gracias. Eso es lo que puedo decir, ¿no? O sea, actualmente sigo ahí en el recinto penitenciario bueno, en el centro de rehabilitación Calaúm, ¿no? Ok, Ese es perfecto, Doris. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quiero invitarlos a los que están participando acá en sala. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono. Adelante, don Félix. Bueno, quiero decirle, Dori, quizá por modestia, ¿no? No ha dicho que su tesis fue calificada con 100 puntos y con felicitación. Yo tuve el honor de trabajar junto a ella muchos años, tanto cuando estaba en Santa Aquilina, donde empezamos a trabajar con estos niños. Yo que venía, o sea, de afuera, que trabajaba con ellos, las dos frecuencias que teníamos, a veces dos frecuencias, a veces después nos quedamos con una a la semana, cómo los niños que ella llevaba iban cambiando de actitud día a día. Cada vez que lo veíamos siempre venía con nuevos retos, siempre venían con nuevos. Yo era uno de los que recibía siempre el saludo de todos y era gracias a esta educación que Doris le estaba inculcando y que los estaba encaminando. También estuve de visita en el penal, intercambiando experiencia con los padres de estos niños y veíamos lo agradecidos que ellos estaban de saber de que sus hijos estaban en las manos de Doris, que les estaba haciendo una madre más y que les estaba indicando, ¿no?, cómo proceder en la vida. Muchos de estos niños, al cabo de los tiempos, y eso lo hemos visto, muchachos formales que habían cambiado totalmente. Decíamos penar y querían que visitáramos su celda, que subiéramos a ver la celda de ellos, que conociéramos a su mamá, a sus hermanos, y estas relaciones, y cómo era lo afable que eran estos, y lo cariñoso que eran a partir de ese tratamiento que tenían y esta educación que Doris les transmitió y que nos ayudó mucho los caballos del centro de Santa Aquilina. En ese momento teníamos 3 caballos, después tuvimos 2, pero bueno, siempre estuvimos vinculados a ellos. Y posteriormente, inclusive después que Doris tuvo un tiempo separada también del penal y de esta actividad, tuvo otra psicóloga también trabajando y una de ciencias de la educación que también estuvo trabajando en esto, siguiendo los pasos de ella. Doris ha sido una de las personas que he podido verdaderamente conocida y que ha sido una de las de los privados de libertad. Esta ha sido una lucha de Doris que la está llevando inclusive al penal, ¿no? Y está todos los días, está pendiente de esto, queriendo que la reinserción sea un verdadero objetivo dentro de los penales en todo Bolivia y bueno, en este caso yo creo que debiera ser en todos. Cómo se puedan reinsertar en la sociedad estos
privado de libertad. Siempre el hombre tiene que tener su segundo y ha sabido valorar y que siempre ha estado pendiente de esto. Yo agradezco a Dori porque gracias a ella hoy tengo un trabajo, hoy estoy en la universidad, hoy tengo una posibilidad, ¿no? De eso, aunque yo siempre he tenido mis caballos y he trabajado con ellos, pero gracias a ella he podido entrar a la Universidad Mayor de San Andrés, gracias también a la decana María Eugenia Pareja, a la licenciada Mica Rodríguez, que también nos apoyaron y apoyaron también a Dori en este trabajo. Y bueno, solo me queda, ¿no?, las gracias a Dori. De verdaderamente quisiera que vieran el trabajo que esta muchacha, porque esta psicóloga hace día a día y el empeño. No trabaja a 10 kilómetros de su casa, trabaja a unos cuantos kilómetros más, y donde ella coge se va, ha ido con movilidades, en movilidad de la calle, en esto, esforzándose, inclusive con 2 niños pequeños, y ella no es, puede ver como que Dori no falta el trabajo. Dori está consagrada a su trabajo toda la vida, y es una verdaderamente una estudiosa del tema, y estoy seguro que cuando tenga más posibilidades, más cantidad de caballos, y eso pueda trabajar y hacer una muestra mucho mayor y demostrar que todo el trabajo que ella está haciendo. Gracias, Dori, gracias, Alejandro, porque si está haciendo un tema verdaderamente me ha tocado, con el cual he vivido, y gracias también a los presentes en la sala por haber escuchado este testimonio de Doris. Oh, mi profe. Lo estimo mucho, profe. Wow, de verdad que qué emotivo, no solo que nos has contado, Doris, sino también escuchar al profe Félix y bueno, quiero saber si alguno de los que se encuentra en sala tiene alguna manifestación, algún comentario, para que activen su micrófono. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Vera González, soy de México y bueno, yo también estoy trabajando en el sector educativo, en secundarias, y me pareció muy interesante el trabajo que usted está realizando. Creo que siempre se vincula muchísimo lo que es la educación con la terapia en caballos. Felicidades por lo que está haciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente, saludos hasta México. Qué bien. Doris, cuéntanos un poco con respecto a esa siguiente fase que viene, que tienes planteado, que dentro de lo que vienes haciendo un poco, ¿con qué nos vas a hacer sorprender dentro de poco? Em, Gracias. Eh, en algún momento siempre me llamó el tema penal, ¿no? Y como he visto también la parte teórica, revisando también algunos estudios con relación a equinoterapia y el tema conductual, el tema mm, social, ¿no? Siempre me llamó la atención. De hecho, en algún momento propuse el programa, o sea, el proyecto para el penal, eh, ya sea Chunchocoro o Calauma, ¿no? Porque acá hay, bueno, en La Paz está en sus penales también que tienen espacios, ¿no? Donde puede estar un caballo. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, Alejandro, cuando dices que es bien importante soñar, ¿no es cierto? Porque yo no tenía nada, nada así, pero no me podía desligar del trabajo que para mí los coterapeutas, ¿no? Como eran los caballos, daban tantos beneficios, ¿no? Pues, no se habla todavía de los beneficios que brindaba, aparte del programa en sí, ¿no? Entonces, pues, en ese entendido, creo que la quimioterapia realmente tiene bastantes instrumentos, técnicas que puede ser abordada a través de la terapia en sí, ¿no? En el ámbito psicológico, ¿no?
porque va más allá de lo que es la teoría, va relacionado con la práctica, va relacionado también con, con esa sensación, ¿no? Que el caballo mismo da como estímulo. Em, y considero también que en el tema penal, donde las terapias convencionales, ¿no? O tradicionales, tal vez, donde se sienta una persona y te conversa, bueno, puede ser cuando quiera, digamos, ¿no? Hacer una catarsis, hacer, ¿no? Eh, tener una contención emocional, ¿no? O sea, que necesita ser, ¿no? Atendida, digamos, ¿no? O trabajada también, ¿no? Escuchada. Creo que los jóvenes, donde actualmente estoy, que agradezco también bastante, ¿no? Por eso digo, hay muchas personas que agradezco, ¿no? En el recinto penitenciario, he visto también el trabajo que he estado haciendo desde el 2019, cuando he entrado como voluntaria al recinto de Calauma. eh, ha sido, o sea, como voluntaria, ¿no? Con el tema de quimioterapia. Estaba mostrando poco a poco los resultados, trabajando, porque el ámbito con jóvenes y grupo y los temas relacionados pues eran nuevos para mí, y viendo la forma de trabajo también, las experiencias que he ido ganando con los días también han sido, para mí han sido muy, muy importantes para poder enfocarme también año tras año con nuevas metas, ¿no? Y bueno, la pandemia que no ha ayudado mucho, pero gracias a Dios, ¿no? Agradezco bastante a las autoridades del régimen penitenciario, al licenciado Limpias, al mayor Santos, al doctor Franz Laura, por darme la oportunidad de trabajar como psicóloga. Eh, no agradecerles el ítem de trabajo que me han dado, ¿no? Con esa oportunidad también de seguir trabajando con el programa de quimioterapia, ¿no? Eh, ya hemos hecho algunos seminarios, pero falta, ¿no? Falta el trabajo porque falta todavía personas que tal vez puedan formar y demás, pero el caballito que actualmente tenemos es uno que entra a las celdas, que visita las celdas, entra a los PCs, los jóvenes los saludan, hacemos, aparte de coaching, trabajos de trabajo en equipo, hacemos también trabajos de empatía, ¿no? De aseo, puede montar. Hemos conseguido a través de los seminarios una pista circular, em, algunos equipos que también a través de Félix, ¿no? Algunas que las tenía me las facilitó, ¿no? Eh, ahora estamos trabajando en el tema de reinserción social, ¿no? Pero ahora, actualmente, sí, como decía Félix, necesitamos un poco más de caballos, hay que también entrenarlos, ¿no? Y bueno, como estoy en dos recintos también, es un poquito difícil de llegar, pero ya me estoy organizando, porque también estamos brindando talleres sobre control y manejo de ira, que tiene una modalidad de 6 meses, y es una parte teórica que vamos a empezar para luego ir también trabajándolo con el caballo, ¿no? Entonces, actualmente, pues, el caballo se está entrenando para estar en contacto con los jóvenes, y visitando dentro de los PCs, ¿no? En un momento, tal vez, si la oportunidad les iré mostrando. Se ha estado trabajando temas de disciplina, autoestima, liderazgo. Hasta el momento también se ha estado trabajando en tema de habilidades sociales. Eh, o sea, cada joven es no se puede trabajar de forma, digamos, uniforme, ¿no? Aparte, son muchas actividades, ¿no? Que se utilizan como técnicas, ya sean pruebas, ya sean actividades con música, actividades también de trotes, ¿no? Actividades también de coaching, ¿no es cierto? Entonces, yo la verdad no tengo una formación, digamos, más que
que, bueno, que gracias a la universidad nos ha dado la oportunidad de podernos especializar en equinoterapia, ¿no? Viajando a Chile, ¿no? Entonces, me he ido formando con esa experiencia más, ¿no? Con las lecturas, y utilizando ciertas herramientas, porque puedes llegar a hacer bastante con los caballos, ¿no? Desde regresiones, desde imaginaciones guiadas, desde sensaciones que puedes sentir con el caballo, desde la música misma. Es que cada joven es tan distinto al otro, que hay que enfocarse en las terapias de forma individual y trabajar de forma, eh, ¿cómo se puede llamar? Con objetivos terapéuticos, ¿no? Entonces, pero básicamente se ha ido trabajando en temas de empatía, ¿no? Que es también muy importante para las relaciones, reinserción social, ¿no? El tema de empatía, tema de habilidades sociales, de respeto, pero ya el tema ya de adultos, de jóvenes, ¿no? También se ha estado trabajando en tema de consumo, el uso indebido de drogas, ¿no? Entonces, es otro el ámbito que ya me, me voy enfocando, ¿no? En algún momento les estaré contando también, ¿no? Sobre las actividades que se trabajan en el recinto donde estoy actualmente, ¿no? Ok, genial, Doris. ¿Alguien más? Vamos con una última pregunta antes de pasar a ese proceso de gratitud. Adelante, Dorita. No, me parece que hace un trabajo muy hermoso. Yo también he trabajado con las cárceles aquí en Antioquia y es algo muy gratificante. Y en realidad las personas que están allí, que lo buscan a uno, en realidad que salen muy adelante. Gracias, Doris, por toda tu comunicación, por habernos contado tu experiencia. Un gusto, un gusto. Saludos a la distancia, Dora. Mm, Ok, Doris, bueno, pues por el momento no me resta nada más que nuevamente agradecerte por esa sensibilidad, esa apertura que tuviste al darnos esta clase magistral y obviamente pues dentro de poco circularemos también la grabación para que la tengas y la muevas dentro de tus medios. A todos muchas gracias por su participación. Vamos a pausar la grabación en este momento